¿Están ahí o...? Profe. Sí, profe, estamos acá. Sí, profe, sí. O medio raro darle sin verlos y sin interactuar, ¿no sabes? Bueno, como disparador así, yo siempre me planteo un problemita de salud para ver por ahí desde el punto de vista clínico en qué situaciones podríamos llegar a utilizar antipsicóticos más allá de las enfermedades psiquiátricas que por ahí van a ser manejo o resorte del especialista. Acá un paciente de 67 años con un diagnóstico de un cáncer de pulmón en estadio 4, tiene un Karnofsky del 30. Ahora vamos a ver lo que evalúa el Karnofsky para pacientes de cuidados paliativos. Sería como una escala equivalente a lo que evalúa el performance status del paciente y tiene que ver con la funcionalidad, o sea, si está en cama, no está en cama, deambula y esas cuestiones. Obviamente, cuanto más bajo el Karnofsky, menos funcionalidad tiene. ¿Qué intercurre? Con excitación psicomotriz, heteroagresividad e inversión del ciclo sueño-vigilia. Al evaluarlo en el domicilio, el paciente presenta desatención, que el hecho de que presente desatención, una de las maneras que tenemos por ahí de evaluarlo fácil en el domicilio o donde fuera, es decirle al paciente que cuenta hasta 10, y digamos, del 1 al 10 o del 10 al 0, ¿sí? Y estos pacientes cuando presentan un síndrome confusional, que es el caso no pueden, ¿sí? No pueden, se pierden, ¿sí? Por la desatención que tienen. Somnolencia y discurso incoherente de 24 horas de evolución. Y otra de las características que tiene es que es bien agudo, ¿sí? Y que puede pasar esto que les relata la familia. Está muy angustiada porque dice que nunca lo habían visto así, y que es bien agudo. La familia o el cuidador les refiere, mira, empezó ayer con esto. Bien agudo, ¿sí? Bueno, los pacientes se asume el cuadro como un síndrome confusional agudo. Es lo que también se conoce como delirium, ¿sí? Es el síndrome confusional agudo, es lo mismo, y es un trastorno cognitivo-conductual que las características que tiene, como les decía, es agudo, bien agudo, o sea, la familia, el cuidador les dice empezó tal día, fluctuante, irreversible, o sea, fluctuante, ¿por qué? Porque lo otro que les puede pasar es que justo cuando por ahí ustedes van y evalúan al paciente, el paciente está como si nada, les puede hacer un relato, está con atención, está, digamos, puede seguir un discurso, lo ven y parece como que nada pasara, incluso a la familia misma le llama la atención cómo fluctúa, que repentinamente cambia totalmente el cuadro, empieza con delirios, con agitación, ¿sí? Reversible porque la gran mayoría de las veces tiene una causa orgánica que lo desencadena, una infección urinaria, un globo vesical, una retención aguda, o sea, una retención aguda de orina, ¿sí? Una neumonía, una ACV, por ahí en los pacientes muy añosos, en estos pacientes oncológicos en estadio terminal, muchas veces cualquiera de estas causas orgánicas, una hiponatremia, una hiperglucemia, lo que fuera, cualquiera de estas situaciones orgánicas puede debutar de esta manera, ¿sí? O sea, el paciente por ahí no les relata claramente los síntomas, por ejemplo, en el caso de una infección urinaria, no les dice me arde para hacer pis, sino que debuta con este cuadro agudo, que hace 24 o 48 horas aparece este cambio de conducta, ¿sí? Fluctúa durante el día y generalmente se acompaña de alteración del sueño ciclo-vigilia y puede o no acompañarse de delirios, estas cuestiones que son bastante llamativas. En ese caso, digamos, cuando hay agitación, delirio, es más fácil de diagnosticar porque, bueno, el cuadro típico y florido y es el síndrome confusional de tipo hiperactivo, ¿sí? Generalmente es multifactorial, no hay una sola causa. Si bien hay alguna causa orgánica o médica que la desencadena, fíjense que hay alguna comorbilidad que favorece a que esto aparezca, o es una enfermedad oncológica terminal, o ha recibido algún tratamiento quimioterápico, o es un paciente añoso, o tiene un deterioro cognitivo previo de base, ¿sí? O hay alguna otra situación que favorezca la aparición, ¿sí? Porque no, digamos, cualquiera de nosotros, frente a una infección urinaria, una neumonía, lo que fuera, no hacemos un cuadro confusional, ¿sí? Esto también es bastante común
por ejemplo, de las insuficiencias, sea hepática, renal, ¿sí? O alguna situación quirúrgica subyacente, también es muy común en los pacientes por ahí añosos, en los postoperatorios de fractura de cadera, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que tiene que quedar claro es que es agudo, fluctuante, y que lo que caracteriza el cuadro es la desatención. Bueno, los factores predisponentes y precipitantes son algunos de los que mencionamos, no vamos a entrar demasiado en detalle en esto. Y después hay fármacos que también pueden predisponer a la aparición de este delirium, siempre sobre algún cuadro que lo predisponga, ¿sí? Lo que dijimos. Pacientes añosos, con deterioro cognitivo, pacientes de cuidados paliativos, enfermedades oncológicas terminales, insuficiencias renales, todas las insuficiencias, ¿sí? Y bueno, los fármacos, si bien lo pueden desencadenar en todos los pacientes, en estos que les mencioné es bastante más frecuente que aparezcan. Todos los que tengan acción anticolinérgica, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, los antidepresivos tricíclicos, ¿se acuerdan que daban visión borrosa, retención aguda de orina? Bueno, también pueden dar un síndrome confusional. La furosemida, la ranitidina, la atropina, que tiene efecto anticolinérgico, ¿sí? Los opioides, que en estos pacientes de cuidados paliativos se reciben con bastante frecuencia, así como la morfina, ¿sí? O cualquier derivado opioide. Las benzodiazepinas también, los antihistamínicos, fíjense todos, ¿sí? Incluso menciono los AINES, todos los fármacos que pueden favorecer a la aparición del síndrome confusional. Bueno, para el diagnóstico, así rapidito, lo que plantea el CAM, es una manera práctica para identificar y hacer diagnóstico, es lo que sí o sí es la condición sine qua non que tiene que tener para hacer diagnóstico del síndrome confusional es esto, lo que sea agudo y fluctuante y la desatención, ¿sí? Después lo otro, el pensamiento desorganizado, las alucinaciones, ¿sí? El trastorno de conciencia puede o no estar, pero los dos primeros, agudo, fluctuante y la desatención, tienen que estar, porque si no puede ser una demencia, ¿sí? Porque si es subagudo crónica la aparición, puede ser una demencia, por ejemplo, ¿sí? Porque la demencia también puede fluctuar, ¿sí? Puede tener desatención, puede tener el pensamiento desorganizado, los delirios. Esto es lo que es llamativo, que es bien agudo. En los cuadros de abstinencia también puede aparecer este síndrome confusional. Bueno, en los pacientes oncológicos es sumamente frecuente y en general en los últimos días de vida, fíjense, llega a aparecer hasta en el 80% de los casos. Los tipos, lo más característico o por ahí lo que con más frecuencia van a ver o que van a diagnosticar más fácil, que no es lo mismo que no exista el otro, es el que cursa con un estado de hiperalerta o hiperactivo, porque es el paciente que por ahí cursa con agitación, ¿sí? Entonces es que se para, se saca, se arranca la vía, las ondas, ¿sí? Está como hiperactivo, el delirio, o sea, vos le preguntás y es como bien claro el pensamiento desorganizado, ¿sí? O las alucinaciones. Pero bueno, no es que están las 24 horas, es esto que decíamos, va fluctuando y puede ser que, por ejemplo, en el periodo más bien vespertino nocturno, sea como se exacerbe el cuadro, ¿sí? Entonces, como no duerme el cuidador, no duerme la familia consulta. En cambio, el otro, que es el que cursa con un estado de hipoalerta o hipoactivo, es el que está más bien inhibido, ¿sí? Y ahí, por ahí puede que sea más difícil el diagnóstico, ¿sí? Hay que pensarlo. Y bueno, y después el mixto es el que alterna entre los dos, ¿sí? Cuadros de agitación con cuadros así de más bien deterioro del sensorio o alteración de la conciencia. Y no hay, lo otro que es importante, me parece, a destacar, es que no hay una causa directa, o sea, no es que la infección urinaria va a cursar siempre con hiperactivo, no, ¿sí? Lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia hepática o renal, suelen cursar con más frecuencia con el hipoactivo, son los pacientes que están más bien con tendencia al sueño, ¿sí? Con deterioro del sensorio. Y por ahí lo que sí puede llegar a ser bastante más característico es, por ejemplo, una retención aguda de orina si curse con él de la manera hiperactiva. Imagínense, el globo vesical no puede orinar, el paciente va a estar, ¿sí? Caminando por las paredes.
Bueno, no vamos a entrar demasiado en detalle en esto, pero el hiperactivo en general hay disminución de la actividad GABAérgica, en cambio en el hipoactivo está como sobreestimulada la activación GABAérgica, por eso es que está como más deprimido el paciente, ¿sí? Hipoalerta, letárgico, somnoliento, más brady, ¿sí? En cambio en los otros es al revés, hay disminución de la actividad GABAérgica y está como todo, el metabolismo cerebral está más bien elevado, ¿sí? Por eso que tiene agitación psicomotriz y es el más fácil diagnóstico. Dentro del tratamiento, primero identificar la causa y tratar la causa orgánica, ¿sí? Si fuera una infección urinaria, si fuera un globo, colocar una sonda vesical, hacer la vejiga, si fuera una ACV, lo que fuera que lo esté desencadenando. Pero si aún así todo persiste y está con muchos síntomas, sobre todo de la forma hiperactiva, o sea, cuando hay agitación, es el paciente que se arranca todo, se quiere bajar de la cama, tiene riesgo de caerse, no duerme el cuidador, no duerme la familia, ¿sí? Se altera mucho el ciclo sueño-vigilia, esos son los que se tratan, ¿sí? Y ahí se consideran las medidas farmacológicas, además del tratamiento de la enfermedad subyacente que lo está desencadenando, ¿sí? Y ahí es donde van a tener un rol los antipsicóticos. Entonces, podemos tratarlo, por ejemplo, con antipsicóticos, las benzodiazepinas son una opción también, ¿sí? Pero en general vamos a utilizar antipsicóticos, ¿sí? Bueno, ¿qué es el tema que hoy nos convoca? Antipsicóticos o neurolépticos, ¿sí? En general, la hipótesis más aceptada habla de exceso de actividad dopaminérgica cerebral, principalmente en el sistema límbico y a nivel del cuerpo estriado. Cuando aparece, digamos, las enfermedades psiquiátricas. Las vías dopaminérgicas las vamos a mencionar porque algunas nos van a servir para entender el mecanismo de acción de los antipsicóticos, digamos, el efecto buscado, como así también algunos de los efectos adversos que aparecen por el bloqueo de los receptores dopaminérgicos. Tenemos la mesolímbica, que cuando bloqueamos estos receptores a nivel de esta vía, es cuando se reducen las alucinaciones y el delirio, que por ejemplo era lo que tenía el síndrome confusional hiperactivo, como también es lo que cursa la mayoría de las enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo la esquizofrenia, ¿sí? Esta vía es la que está como con mayor actividad. Entonces, al bloquear los receptores a nivel de esta vía, se reducen estos que serían los síntomas positivos de la esquizofrenia. La vía mesocortical, ahí, si bloqueamos estos receptores, se logra, digamos, mejorar el embotamiento y los síntomas negativos, que esto me parece que es lo más difícil, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes con esquizofrenia, estos síntomas negativos son muy difíciles de tratar. Y la vía nigroestriatal, el bloqueo de estos receptores dopaminérgicos es el que nos va a explicar los efectos adversos, que de alguna manera el mayor o menor bloqueo a este nivel es el que nos va a dar, mayor o menores síntomas extrapiramidales, que de alguna manera es lo que delimita o divide en dos grandes grupos a los antipsicóticos, ¿sí? Los típicos, que son los que tienen mucho bloqueo a este nivel, lo cual dan muchos síntomas extrapiramidales, y los atípicos, que son los que menos actividad, o sea, menos bloqueo a nivel de estos receptores tendrían, probablemente menor afinidad, por ende menor interacción, por ende menos síntomas extrapiramidales con muy buen efecto antipsicótico. ¿Cuáles son los síntomas extrapiramidales? Como si fuera una enfermedad de Parkinson muy parecida. Rigidez, temblor, bradicinesia, ¿sí? Rigidez podemos evaluar, ¿sí? A nivel de miembros superiores, temblor, que es un temblor fino distal, y la bradicinesia, que podemos hacerle al paciente que haga, ¿sí? Por ejemplo, sobre las piernas, palma, planta así, y vemos que está como más lento, ¿sí? Por supuesto que a diferencia de la enfermedad de Parkinson, ¿cómo va a ser este síndrome extrapiramidal? ¿Qué les parece, Josefina? No sé, profe, creo que duraría menos quizás, o que puede ser reversible.
Claro, tendríamos que plantearnos ahí, ¿se acuerdan? La tabla de Naranjo para efectos adversos estaría relacionado con el inicio del tratamiento, ¿sí? Podría llegar a ser reversible, yo suspendo el tratamiento y esto mejora. Y otra de las características es que este va a ser simétrico. La enfermedad del Parkinson característicamente es asimétrico, ¿sí? Otro de los síntomas extrapiramidales es la acaticia. Algo que no les dije, también estarían las distonías agudas o tardías, que muchas veces son espasmos musculares de la lengua, la cara y el cuello. Los más característicos son los orolingofaciales, y la acaticia, que es la sensación de inquietud que obliga al paciente a moverse permanentemente, ¿sí? Y ahí podríamos tener en los pacientes, por ejemplo, con demencias avanzadas, que son deambuladores. Tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial entre acaticia y el wandering, que es uno de los signos que tienen los pacientes. O sea, son deambuladores, o sea, es esa caminata sin sentido, ¿no? Bueno, y después la otra de las vías dopaminérgicas es la tubero-infundibular, que cuando se bloquean estos receptores de 2 hay hiperprolactinemia y aumento de peso, que de hecho es otro de los efectos adversos que tienen los antipsicóticos, sobre todo los típicos, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que mencionábamos recién, a modo de repaso, vía mesolímbica, dijimos, era la que estaba en íntima relación con los síntomas positivos de la esquizofrenia o del síndrome confusional hiperactivo, que serían las alucinaciones y el delirio, ¿sí? Y acá los antagonistas de 2, cuando logran intervenir a nivel de esta vía, son las que van a reducir estos síntomas positivos de la esquizofrenia, ¿sí? Las alucinaciones, que en la esquizofrenia, a diferencia del confusional, son más de tipo auditivas. En las demencias o en el síndrome confusional son más de tipo visuales, ¿sí? Pero bueno, en general, la mayoría de las veces que se utilizan los antipsicóticos, por ejemplo, en la esquizofrenia o en estas enfermedades psiquiátricas, justamente lo que se busca es el bloqueo dopaminérgico a nivel de esta vía, ¿sí? Después dijimos que teníamos la otra vía, la mesocortical, que estaba más en relación con los síntomas negativos y cognitivos de los pacientes con esquizofrenia, ¿sí? Y que estos síntomas negativos son los, digamos, más difíciles de tratar, ¿sí? La vía nigroestriada y es la que explica, y del sistema extrapiramidal, es la que va a explicar, digamos, cuanto mayor afinidad tengan los antipsicóticos por estos receptores a nivel de esta vía, más síntomas extrapiramidales va a tener, ¿sí? Por eso se habla de pseudoparkinsonismo o parkinsonismo, en este caso farmacológico, que a diferencia del otro va a ser simétrico, ¿sí? Y después dijimos la tubero-infundibular, que va a estar en relación con la liberación de prolactina, porque en realidad la dopamina se ocupa de inhibir la liberación de prolactina, ¿sí? Entonces, cuando bloqueamos esos receptores dopaminérgicos, digamos, no hay inhibición y se libera prolactina. Por eso pueden tener hiperprolactinemia estos pacientes, ¿sí? Hiperprolactinemia, y todo esto también se va a asociar con alteraciones de la libido, ¿sí? Entonces, los antipsicóticos, ¿en qué situaciones los utilizaríamos? Algunas ya las mencionamos: esquizofrenia, ¿sí? Algún trastorno delirante que no sea específicamente esquizofrenia, en algunos episodios maníacos y en otros trastornos psicóticos, ¿sí? Y otros usos, como el que les mencionaba yo acá, que por ahí si no hacen psiquiatría pueden llegar a utilizarlos, el síndrome confusional agudo, que es el que mencionamos recién, ¿sí? Bueno, el síndrome de la Tourette, Huntington, como preanestésico, en el prurito, algunas particularmente, ¿sí? Y otro de los usos que puede llegar a tener, y sobre todo si hacen paliativos, lo van a utilizar con frecuencia es para las náuseas y el hipo, ¿sí? En pacientes terminales, ¿sí? Por ejemplo, el haloperidol. Y no está mencionado acá, pero otra de las situaciones en las cuales se pueden utilizar los antipsicóticos es en las demencias, no siempre, pero en algunas situaciones hay periodos de la enfermedad en las que aparecen trastornos psiquiátrico-conductuales en relación a la demencia, y si hay mucha agitación y eso implica un riesgo para el paciente o para terceros,
¿sí? O le da mucha inquietud, sí, lo pone en riesgo al paciente, se puede tratar, ¿sí? De hecho, se trata, siempre intentando utilizar la menor dosis posible y durante la menor cantidad de tiempo posible. Son otras de las situaciones en las cuales se pueden llegar a utilizar los antipsicóticos en la demencia. No por la demencia en sí, sino por los trastornos psiquiátrico-conductuales, que no todos los pacientes lo tienen, o a veces los tienen, pero no le producen ninguna alteración, no le generan angustia, no le generan alteración, no le generan agitación ni inquietud motora, con lo cual puede no tratarse, ¿sí? Porque hay pacientes que tienen algún que otro delirio aislado, pero el paciente está como si nada y la familia lo puede manejar y disuadir bien, y entonces no se medica. Bueno, dentro de los antipsicóticos tenemos todos en general van a ser iguales en eficacia para reducir esas ideas delirantes, ¿sí? Las diferencias van a estar básicamente en los efectos adversos. Algo parecido a lo que veníamos charlando, por ejemplo, para antidepresivos, ¿sí? Vieron que los antidepresivos en general todos tenían más o menos la misma eficacia y la diferencia iba a estar en la seguridad. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Solo a modo así como de mi resumen, los que tienen mucho efecto sedativo, como la clorpromacina, levomepromacina y las tioridacinas, que estas últimas prácticamente no se utilizan, al menos yo no las utilizo mucho porque producen muchas alteraciones en cuanto a la prolongación del QT y arritmias, con lo cual, habiendo otras opciones disponibles más seguras, ¿para qué exponernos? ¿Sí? Por ahí los psiquiatras puede que las sigan utilizando más. Pero bueno, sería una de las cosas. Estas serían como, perdón, los que se quejan mucho los pacientes que quedan como zombies. Claro, es que estos, o sea, muchos de estos, acá estamos marcando los que más efecto sedativo tienen, pero muchos de estos tienen efecto sedativo, ¿sí? Sí. Sobre todo si se utilizan a dosis altas. Por eso yo les decía, en los pacientes con demencias, que es por ahí donde yo más los utilizo, siempre utilizamos dosis muy bajitas y vamos subiendo gradualmente la dosis. Los psiquiatras manejan dosis muchísimo más altas. Miren, el otro día, hace poco, creo que se los comenté a un paciente, se los comenté en el caso de antidepresivos, pero el psiquiatra le había puesto al paciente antidepresivos y antipsicóticos, todos juntos. Yo soy de la idea o de la escuela de arrancar de a uno los tratamientos e ir viendo cómo va evolucionando el paciente, ¿sí? Más si les vas a dar dos de estos que tienen interacciones y que, bueno, y si le arrancás a un paciente de 70 años con una dosis alta de algún antipsicótico y probablemente no lo tolere. Aparte tengan en cuenta que no solamente tiene el efecto sedativo, sino que tiene efecto hipotensor, con lo cual la sedación puede ser, o sea, el embotamiento, el mareo y demás puede ser peor aún, ¿sí? Pero sí, sobre todo esto, si no se tiene el recaudo de arrancar con dosis bajas, ¿sí? La levomepromacina es la marca, por ahí la conocen como la marca, no, nunca digo marca comercial, pero por ahí la conocen como Nocinam, ¿sí? Y la otra es el Penergan, la clorpromacina, ¿sí? Pero bueno, estas, además del efecto sedativo, también, ahora vamos a ver, tienen muchos efectos, sobre todo antimuscarínicos, ¿sí? Con lo cual una diversidad de efectos adversos que para estos pacientes por ahí muy añosos no es algo menor. Incisivos en general hace referencia a los que más bloquean esa vía mesolímbica, pudiendo inhibir con más eficacia, digamos, los delirios, ¿sí? Síntomas positivos. Y después, bueno, hay algunos de acción prolongada, como el haloperidol decanoato, que se suele utilizar por ahí en los brotes psicóticos, ¿sí? Que se le puede hacer la aplicación intramuscular y va a tener un efecto más prolongado. Bueno, dentro de esto de los típicos, claro, serían estos, ¿no? El haloperidol, clorpromacina, levomepromacina, son los típicos, son los que tienen mucha actividad a nivel de la vía mesolímbica, pero también de la nigroestriada, con muchos efectos adversos extrapiramidales a las dosis que se necesitan utilizar muchas veces en psiquiatría para tratar la esquizofrenia, que obviamente no va a ser la misma dosis que para los trastornos psiquiátricos conductuales en las demencias, ¿sí? Los atípicos que tienen
tienen la misma afinidad por el receptor involucrado en esto de la vía mesolímbica, pero con diferencias en las otras vías, con lo cual tendrían mucho menos efectos extrapiramidales, que los tienen también, pero en general a las dosis equivalentes tendrían menos efectos extrapiramidales, con lo cual serían más seguros para, digamos, eso, ¿sí? Sobre todo, digo, las enfermedades por ahí psiquiátricas cuando se utilizan dosis altas. Y van a tener diferencias, por ejemplo, la clozapina tiene efecto serotoninérgico, ¿sí? Y tiene efecto también muscarínico, igual que la olanzapina. Esto, digamos, tiene algunas ventajas y algunas desventajas, ¿sí? Entre las desventajas, no solamente por el bloqueo sobre los receptores, sino que se ha visto que tienen efectos adversos hematológicos que, si bien son poco frecuentes, son graves, con lo cual en general son antipsicóticos de reserva que muchas veces utilizan los psiquiatras en algunas situaciones puntuales donde con los otros antipsicóticos no se ha logrado tener efecto, ¿sí? Y es de buena práctica explicarle, por ahí si es un paciente con esquizofrenia, a la familia, no al paciente, aunque el paciente algo puede comprender, de los riesgos que esto tiene, ¿sí? Porque, bueno, por ahí habría que hacer un control con el hemograma, ¿sí? Poco frecuente, pero aparece. De hecho, lo que hay que hacerle es firmar un consentimiento al paciente. Después tenemos la risperidona dentro de los atípicos, que también esta tiene alta actividad contra los serotoninérgicos, la quetiapina también, que es otro antipsicótico atípico, y bueno, todos van a tener interacción con los H1 y con los alfa-1, con lo cual, ¿cuáles van a ser los efectos adversos? Por alfa-1 te puede dar hipotensión ortostática. Bien, hipotensión, ¿sí? Hipotensión pueden dar. A tener en cuenta pacientes que por ahí, por ejemplo, digo, con esquizofrenia por ahí son más jóvenes, entonces es menos probable que tengan o que coexiste hipertensión. Pero por ahí un paciente con demencia, un paciente que hace este cuadro confusional, tal vez está con antihipertensivos, ¿sí? O nada, o está con una infección y puede que esté con tendencia a la hipotensión, tenerlo en cuenta, así que controlar la tensión arterial, ¿sí? ¿Y alteraciones del apetito puede ser? También puede ser las alteraciones del apetito, bien, perfecto. ¿Y qué más por los H1? Y con los H1 te puede dar sedación y aumento de peso. Bien, sedación y aumento de peso. Perfecto. ¿Sí? ¿Acá venimos bien? Sí, profe, perfecto. Perfecto. Bueno. Y seguimos. O sea, resumiendo, eficacia similar para bloquear las alucinaciones, el delirio y bloquear esa vía mesolímbica. Las diferencias van a estar en la afinidad por los otros receptores, sí, dopaminérgicos y algunos de estos otros, serotoninérgicos, muscarínicos, alfa, ¿sí? Ojo que el haloperidol también puede producir hipotensión. De hecho, cuando se lo administra por vía endovenosa, es uno de los efectos que uno debería controlar. Ahí estamos, ahí sigo. Para que quería, para no olvidarme nada. Bien, de los típicos, la clorpromacina, la levomepromacina, bueno, y el haloperidol, de hecho, son los más antiguos, son los que se utilizaban antes, ¿sí? Con el tiempo, en esto de que los pacientes sobre todo los psiquiátricos, las esquizofrenias, se utilizan por ahí, o es necesario utilizar dosis altas justamente para bloquear un poco esas alucinaciones que ponen en riesgo al paciente o a terceros. Los pacientes estaban con mucha rigidez, mucho síndrome extrapiramidal, ¿sí? Las disquinesias, la acaticia,
Y bueno, eso entorpece mucho la vida cotidiana del paciente, de la familia, del entorno, ¿sí? Entonces han ido apareciendo estos otros más nuevos. Pero bueno, la realidad también es que con estos, si bien tienen menos efectos extrapiramidales, los pacientes aumentan a las dosis que los psiquiatras suelen utilizar, las que son las dosis que muchas veces se necesitan en esos casos, los pacientes aumentan mucho de peso, ¿sí? Pueden tener además estos otros trastornos, como por ejemplo la hiperglucemia que suele aparecer, ¿sí? Por el bloqueo alfa, lo que dijimos recién, la hipotensión arterial también está descrita la hipotermia, así que tienen alterado, digamos, la termogénesis, sobre todo en esas dosis altas, y por el bloqueo histaminérgico sobre los H1, lo que decían ustedes recién, la sedación y el aumento del apetito, ¿sí? Y por el bloqueo de los receptores serotoninérgicos, por ejemplo, si son el subtipo 2, puede que ayude a reducir los síntomas negativos, ¿sí? Como el embotamiento, el retraimiento y aumente el apetito, que les decía yo, el aumento de peso. Y por el bloqueo sobre el subtipo 3, como el caso de la clozapina y algunas fenotiacinas, pueden disminuir el umbral convulsivo, y eso obviamente va a ser dosis dependiente, y bueno, hay que tener en cuenta si justo tiene la mala suerte el paciente, además, tener diagnosticado una epilepsia, ¿sí? O alguna otra situación que, esta interacción pueda dar lugar a la aparición de las convulsiones. Por el bloqueo de los colinérgicos, o sea, de los muscarínicos, puede dar lo que dijimos recién, estos mismos antipsicóticos, sobre todo la levomepromacina, la clopromacina, que son las que tienen efecto anticolinérgico, pueden dar delirium, ¿sí? Síntomas delirantes, trastornos de memoria, también, ¿sí? Bueno, y me faltó la M. Y bueno, eso por el bloqueo a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Cualquier fármaco que tenga efecto antimuscarínico a nivel del sistema nervioso central lo va a predisponer al paciente a este efecto este síndrome confusional, que era el caso que habíamos visto hoy. Y entre otras habíamos mencionado la morfina, por ejemplo, la atropina, ¿sí? Y a nivel periférico, todo lo que ya conocemos por el bloqueo de los receptores muscarínicos. Visión borrosa, aumento de la presión intraocular, que sería glaucoma, retención aguda de orina, constipación. ¿Se acuerdan que los muscarínicos tenían un rol muy importante en la actividad proquinética de todo el tubo digestivo, en el aumento de las secreciones de todas las glándulas, ¿sí? Exócrinas, pancreáticas, biliar, ¿sí? De todos los jugos, jugo gástrico, o sea, ácido clorhídrico, etc. Bueno, taquicardia, hipotensión, se queda en la piel y las mucosas, porque se acuerdan que las glándulas sudoríparas, si bien eran estimuladas por descarga simpática, se acuerdan que era la excepción, la segunda neurona liberaba acetilcolina, y si bien la descarga era simpática, el neurotransmisor que se liberaba en esa segunda neurona del simpático era la acetilcolina. Bueno, en cuanto a la farmacocinética, generalidades, ¿sí? Pero bueno, en general tienen muy buena absorción oral, la mayoría de estos vienen en presentación oral. Obviamente van a ser altamente liposolubles, porque la biofase en este caso es, si estamos hablando de vía mesolímbica, sistema nervioso central, debería difundir, ¿sí? Pasar, atravesar membranas, son la mayoría de ellos liposolubles, obviamente van a pasar al feto, ¿sí? En el caso del haloperidol vienen presentaciones, como vimos hoy, para uso intramuscular, y también viene por vía endovenosa. La levomepromacina también, y la gran mayoría del resto, la mayoría viene para uso por vía oral, ¿sí? Bueno, estos todos en general van a tener metabolismo hepático, se eliminan la gran mayoría de ellos por vía renal, eso bueno, va a ir variando, y en el caso de los neurolépticos de depósitos, que es el caso del decadonato de haloperidol que habíamos visto, ahí se va a acumular también en el tejido graso de la masa muscular glútea, y de ahí va a ir, mediante mecanismos de hidrólisis, se va a ir liberando lentamente a la circulación plasmática.
Algo para mencionar por ahí de la risperidona, que es un antipsicótico que por ahí se usa con bastante frecuencia, es que tiene metabolismo hepático, sí da un metabolito que es la risperidona, que es tan activo como el fármaco original, que de hecho es el que le va a dar una vida media relativamente larga, ¿sí? Casi de un día, 22, 24 horas. La suspendemos y rápidamente va a dar, disculpen, está sonando el timbre y me distraigo, que rápidamente se va a eliminar del organismo, ¿sí? Profe, no entendí muy bien que justo interfería el ruido ese. ¿Qué era lo que estaba mencionando la risperidona? Queda un metabolito que se llama hidroxirrisperidona y que es tan activo como el metabolito original, con lo cual se prolonga en parte la vida media. La risperidona, lo que les decía, que ya de hecho me ha pasado, no es que la suspendés y rápidamente revierte el efecto, puede quedar durante un par de días, ¿sí? Más si... Y obviamente siempre tener en cuenta las dosis, ¿sí? Sobre todo en los pacientes muy añosos. Y otra de las diferencias que siempre les hago es que no es lo mismo las dosis que usan por ahí los psiquiatras, ¿sí? En psiquiatría, de las dosis que por ahí utilizamos, o utilizo yo en geriatría. Por ahí dosis muy bajitas pueden andar muy bien los pacientes, ¿sí? Profe, ¿y por qué hay tanta diferencia entre un psiquiatra y por ahí otro médico que, o sea, ¿no sería más conveniente para el paciente que, aunque sea psiquiatra o geriatra, le dé lo que necesite o lo más inocuo para el paciente? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, igual, digamos, yo no trato pacientes con esquizofrenia. Es real que en esas situaciones las dosis que se requieren son mayores, pero también es real que los pacientes tienen otra función renal, otra función hepática, ¿sí? Pero eso no pasa solamente en estas situaciones, pasa siempre que que la mayoría de los colegas cuando emplean fármacos en pacientes gerontes, usan las mismas dosis que para un paciente adulto joven con un peso, ¿sí? Con otra masa muscular, con otra función renal, y ahí es donde, no, los pacientes añosos muchas veces no toleran esas dosis, ¿sí? Por eso, y le insisto bastante con eso, empiecen más vale con dosis bajas y van subiendo gradualmente la dosis al punto en que la necesiten, porque si no, la gente grande, digamos, no tolera el tratamiento y lo deja, y después no hay forma, ¿sí? Claro, claro. Sí, pero me parece que eso tiene que ver con el conocimiento, digamos, o sea, si ustedes saben que la función renal por ahí de un riñón envejecido no va a ser la misma y el fármaco se elimina por vía renal, y bueno, es sentido común, chicos, o sea, no le voy a dar la misma dosis que le voy a dar a un paciente de 80 kilos y te pesa 40 y encima tiene un CRIES de 50. Porque va a ser más que obvio que la fracción de droga libre va a ser mayor, la concentración va a ser mayor, va a superar la tóxica mínima y va a tener efectos adversos, ¿sí? Para eso sirve la farmacología. Claro, y lo que veíamos en psiquiatría es que por ahí a los pacientes estos que le dan dosis más altas tienen muchos síntomas psicóticos y delirios y alucinaciones muy fuertes que interfieren muchísimo con su vida normal. Es más, ya no tienen prácticamente una vida normal, a veces tienen tantas alucinaciones que no pueden ni caminar por la calle, entonces vos le das una medicación así para que, por más que tenga un montón de síntomas negativos o esté más sedado y eso, al menos no tiene todas esas alucinaciones. Claro, que repercuten sobre la vida diaria de la persona y después la cuestión familiar. Imagínense. Entonces, ¿Sí? el hecho de que tenga muchos efectos adversos también tiene que ver con que el margen terapéutico es bajito, o sea, no sé si era margen o índice terapéutico es bastante estrecho. No necesariamente.
Pero bueno, insisto con esto, que es lo que decía recién la compañera, es distinto tratar una esquizofrenia que tratar, no sé, alucinaciones en el delirium, ¿sí? O por ahí trastornos psiquiátrico-conductuales en la demencia, porque probablemente no se necesite la misma dosis. Los pacientes tampoco son los mismos, las edades no son las mismas, ¿sí? Esto que decíamos, el metabolismo no va a funcionar de la misma manera, ¿sí? Porque recuerdan que la fase 1, la fase 2 se alteraba con el envejecimiento, la fase 1 se conservaba la 2, lo del filtrado glomerular, ¿sí? Entonces, digamos, cambian todas las características farmacocinéticas, ¿sí? En el paciente con esquizofrenia no va a quedar otra. Por eso es que justamente aparecen los atípicos, para poder utilizar dosis que sirvan para inhibir esos síntomas positivos que están interfiriendo tanto con la vida de la persona sin tanto extrapiramidalismo, ¿sí? El extrapiramidalismo ha sido el gran problema de los antipsicóticos típicos, ¿sí? Acá tenemos, dentro de los efectos extrapiramidales, por ejemplo, las distonías. ¿Acá venimos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá tenemos, ¿sí?, las distonías agudas, que son contracciones agudas, rigidez, calambres, ¿sí?, involuntarias de los músculos esqueléticos, como por ejemplo de la cara, de la lengua, de la espalda. Fíjense, acá tienen de los músculos del párpado, ¿sí?, por ejemplo. Bueno. Estábamos con lo de las distonías agudas. Me aguardan un segundito y ahí seguimos, ¿sí? Ahí está. Bueno, ahora sí. Entonces dijimos los efectos adversos extrapiramidales. Uno de ellos, y ya les digo, esto en general se ve con mucho más frecuencia las dosis altas que se utilizan en psiquiatría para la esquizofrenia, por ejemplo. Dijimos que eran contracciones agudas, ¿sí? Contracciones involuntarias de los músculos esqueléticos, cuello, cara, espalda, ¿sí? Que fíjense, acá tenemos distonía cervical, ¿sí? Bueno, esta es la oromandibular,
blefaroespasmo, ¿sí? A nivel de los párpados, acá tiene una distonía de los miembros de las manos, ¿sí? Más común por ahí es la del cuello, ¿sí? La acaticia, que es la sensación de inquietud y necesidad de moverse todo el tiempo, no sé si alguna vez, bueno, acá en Río Negro, como está la ley, está la desmaniconización, nunca me sale, no hay lugares de internación exclusivamente psiquiátricos. Cuando yo cursé, hace mucho tiempo, cursábamos y solíamos ir a un hospital neuropsiquiátrico donde la internación era exclusiva casi sí de pacientes psiquiátricos y nada. Y ibas ahí al aula donde cursaba, lo que fuera, veías pacientes deambulando por todos lados y todo esto lo veías en ese tipo de pacientes, o sea, veías pacientes con distonía, veías todo, digamos. Incluso ahí, o sea, dando vuelta. La acaticia, entonces, esto, la sensación, la inquietud, está todo el tiempo inquieto, ¿sí? Bueno, puede dar también hasta piernas inquietas. En general, para todo esto, bueno, lo que se plantea es suspender el antipsicótico. Lo que pasa es que, por ejemplo, la esquizofrenia no puede suspender el antipsicótico porque vuelve brote, ¿sí? Las alternativas son rotar el antipsicótico, reducir la dosis, y bueno, muchas veces en esas situaciones cuando se utilizan, por ejemplo, dosis altas, a veces los psiquiatras suelen utilizar el viperideno, que es un anticolinérgico. Además que, por ejemplo, en la población añosa no es muy recomendable el uso de viperideno porque, bueno, tiene efectos adversos también. Lo del parkinsonismo era otro que habíamos hablado, ¿sí? Por el bloqueo dopaminérgico a nivel de la vía nigroestriada, temblor fino, con movimientos, ¿sí? Aumento de los movimientos, ¿sí? Que esos movimientos aumentan con el movimiento voluntario y con las emociones. Fueron no sé qué hice. Con los movimientos voluntarios y con las emociones, y generalmente se reducen con el sueño. ¿Sí? Lo que les decía, bradicinesia, ¿sí? Que le podemos hacer así con las manos y vemos que está lento, rigidez, babeo, puede tener, ¿sí? Como el paciente con Parkinson, la facies inexpresiva, con la cara de mirada de póker. La marcha de pequeños pasitos, ¿sí? Sin balanceo de los brazos, ¿sí? El paciente que se va moviendo despacito. Pero bueno, a diferencia del Parkinson, es bilateral y simétrico, ¿sí? Acá tienen en la gráfica lo que decíamos recién. ¿Sí? Y bueno, como en el Parkinson suelen, digamos, tener inclinación a una flexión del tronco. ¿Sí? Perdón, profe. Entonces, la diferencia con el Parkinson es que en este caso es bilateral. Claro, y simétrico. Bien. A ver, no, en el Parkinson puede ser bilateral, ¿eh? Lo que pasa es que característicamente es de inicio asimétrico. Bien. ¿Sí? En general es una mano que tiembla más que otra, la tiene más rígida que otra. ¿Sí? Pero bueno, el Parkinson puede variar. Hay algunos que debutan con a predominio del temblor, otros más bien rigidez, ¿sí? Lo que pasa es que siempre en el debut es asimétrico. Siempre en general es asimétrico. Lo que pasa es que se va haciendo bilateral, pero puede que inicie en un solo miembro, ¿sí? Eso es lo que digo. Después está la disquinesia tardía, que esto lo he visto, suele aparecer, por ejemplo, son movimientos bucolinguofaciales con el uso de risperidona, ¿sí? De succión, de ilusión, ¿sí? Es más frecuente en los pacientes añosos, ¿sí? Son pacientes que por ahí tienen ese movimiento, una cosa así, y lo ven que todo el tiempo repetitivo, bueno, pensar que puede estar en relación con esto, ¿sí? Que no tiene relación con el parkinsonismo. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Tratar de bajar la dosis. Obviamente, cuanto mayor es la dosis, esto es mucho más frecuente, ¿sí? Y obviamente todo esto que veníamos mencionando recién es menos frecuente con los atípicos.
porque logramos el mismo efecto antipsicótico con mucho menos de todos estos efectos extrapiramidales, ¿sí? Bueno, en esto de que no existe tratamiento eficaz, bueno, habrá que ver si lo podemos rotar, si podemos bajar la dosis, siempre tratar de dejar la menor dosis que evite que reaparezcan los síntomas. En el caso de los trastornos psiquiátricos conductuales en las demencias, muchas veces puede que esos trastornos, hay que tratar de utilizarla la menor cantidad de tiempo, a la risperidona, la quetiapina o el antipsicótico que se use, y ir reevaluando si es necesario o se puede discontinuar. Muchas veces hay un periodo de transición en la enfermedad que no todos los pacientes lo tienen, que cursan con mucho trastorno conductual, sí, mucha agitación, o inquietud motora, lo que fuera, y bueno, en ese caso se trata. Y puede que después de un tiempo merme y uno pueda comenzar a hacer el descenso de los antipsicóticos. ¿Okay? No es que, como en todo, no es que esto que la gente dice, no, de por vida, no, de por vida, ¿sí? Bueno, otra de las cosas, catatonia, esto también se ve mucho más frecuente en los pacientes, ya les digo, en esquizofrenia, donde se utilizan dosis altas con los antipsicóticos típicos, ¿sí? El paciente catatónico, negativismo, mutismo, ¿sí? Rigidez, puede, y bueno, que ahí plantea que puede responder a varias patologías. Después también está descrito el síndrome neuroléptico maligno, que esto es idiosincrásico, o sea que sería un efecto adverso, no sería de tipo A, que es agudo, grave, que puede cursar con hipertermia, y 41 grados, hay una inestabilidad autonómica, puede cursar con mioglobinuria por el aumento de la temperatura tan alto, y bueno, esa mioglobinuria, ¿se acuerdan que da alteración de la función renal? Y bueno, en el laboratorio esto, vemos aumento de la CPK, ¿sí? También puede dar aumento de las transaminasas. Bueno, y si aparece, sí se puede utilizar la bromocriptina, por ejemplo, que es un agonista dopaminérgico, ¿sí? Que de hecho se puede utilizar en algunos casos de hiperprolactinemia, ¿sí? Y alteración de las funciones cognitivas, ¿sí? También es otra de las cosas que puede aparecer. Discúlpenme un segundito que me están llamando, no sé qué. Ay, disculpen, pero justo se me había roto un artefacto y me llamó. Era para venir a arreglármelo. Bueno, y lo de las funciones cognitivas, también, ¿sí? Es otra de las cuestiones que pueden aparecer. Bueno, otro de los cuidados que no son menores, ¿sí? Porque lo del síndrome extrapiramidal es como lo más temido, pero lo cardiovascular es uno que les había dicho yo, por ejemplo, la de la tioridazina, que de hecho prácticamente está bastante en desuso, en muchos países se ha retirado, ¿sí? Por lo de la prolongación del QT, con mayor riesgo de arritmias que otros antipsicóticos, ¿sí?
Y otra de las cuestiones es que está también bastante en boga ahora y ya se sabe que dosis altas de antipsicóticos, sobre todo en pacientes, por ejemplo, con demencia o no necesariamente con demencia, dosis muy altas aparentemente aumentarían el riesgo de ACV. Con lo cual, siempre que uno, digamos, los indique en pacientes con demencia, hablo de las situaciones en las que yo las voy a utilizar por ahí, digamos, más crónico que en cualquier otra situación, es siempre utilizar la menor dosis posible y durante el menor tiempo posible, ¿sí? Y siempre, por lo menos en mi caso, y calculo que en psiquiatría también, siempre tratar de buscar la menor dosis que logre bloquear los síntomas positivos e interfiera con la vida del paciente y durante el menor tiempo posible. En psiquiatría muchas veces sí va a quedar en forma indeterminada. Después el metabólico, que aumentaría el riesgo de diabetes, ¿sí? Sobre todo en pacientes predispuestos, y esto se ve más con los atípicos, ¿sí? Las hiperglucemias, con lo cual clozapina, olanzapina, risperidona, controlar la glucemia. Hematológico, como dijimos hoy, la granulocitosis, que puede ser potencialmente letal, por eso es que la clozapina prácticamente queda como una opción en algunas situaciones donde no se han podido controlar esos síntomas positivos en psiquiatría, ¿sí? Es poco frecuente, hoy la habíamos visto, una reacción adversa idiosincrática poco frecuente, pero grave y potencialmente letal, ¿sí? Digestivos, disfagia, regurgitación, sí, está descrito, pero bueno, por ahí no es lo más frecuente. Y dermatológico, dermatitis, fotosensibilidad, fototoxicidad, sobre todo con la clorpromacina, ¿sí? Bueno, los oculares, porque tiene que ver también algunos con el glaucoma por el efecto antimuscarínico y lo mismo que la cicloplejía o la dificultad para acomodación, y después la tioridacina, entre otras cosas, además de la prolongación del QT, fíjense lo de la pigmentación ocular, ¿sí? Que puede dar una retinopatía pigmentaria grave con degeneración irreversible, con lo cual, digamos, me parece que desde el punto de vista de la seguridad, teniendo un montón de otras opciones, la tioridacina nunca debería ser de primera elección, ¿sí? A nivel hipotalámico hipofisario vimos la hiperprolactinemia por el bloqueo dopaminérgico, no hay inhibición en la liberación de prolactina, con lo cual las concentraciones de prolactina aumentan y no solo va a ser la galactorrea, sino en el caso de la mujer amenorrea, impotencia, alteración de la libido, ¿sí? Bueno, lo del aumento de peso también. Y bueno, los casos de sobredosis, si bien tienen un margen, hoy en relación a lo que preguntaba el compañero, tiene un margen de seguridad bastante amplio, pero bueno, pueden dar depresión del sistema nervioso central, crisis convulsiva, ¿sí? Hipotensión, hipohipertermia, siempre el tema de las taquiarritmias, prolongación de QT, volvemos a la tioridacina, ¿sí? Bueno, y acá algunas diferencias en cuanto a los efectos adversos, tal vez por ahí más frecuentes, ¿viste? O con qué receptores interactúan. Fíjense, de los típicos, que son los más antiguos, los tres primeros, haloperidol, clorpromacina, levomepromacina, ¿sí? Fíjense que el haloperidol tiene poco efecto anticolinérgico, poco efecto sedante, pero sí da muchísimo extrapiramidal. Pero bueno, sí tiene muy buena eficacia para bloquear los síntomas positivos, tanto en la esquizofrenia como en el confusional, ¿sí? Con algo de hipotensión. Ahora, cuando vemos la clorpromacina y la levomepromacina, fíjense, marcado efecto anticolinérgico, con lo cual más riesgo de retención aguda de orina, visión borrosa, constipación, serostomía, ¿sí? Con mucho efecto sedante, poco efecto extrapiramidal y marcada hipotensión. O sea que fíjense que desde el punto de vista de la seguridad, estos dos, y es como que, honestamente, se utilizan cada vez menos por la gran diversidad de efectos adversos que tienen, pero bueno, en algunos pacientes por ahí con demencias severas, con mucha inversión o alteración del sueño nocturno, con mucha inversión del ciclo sueño-vigilia, bueno, a veces ese marcado efecto sedativo puede llegar a ser determinante, ¿sí? Pero bueno, tratar como siempre de utilizarlo en la menor cantidad de tiempo posible. Después tenemos olanzapina, clozapina, que eran de los típicos, ¿sí? Que habíamos visto, que fíjense, prácticamente nulo efecto extrapiramidal, nula hipotensión,
¿sí? Buen efecto sedante si el paciente además cursa con alteraciones del sueño, y algo de efecto anticolinérgico, pero no como los otros. Y la risperidona, al igual que por ahí la quetiapina, tiene efectos muy parecidos también. Si bien pueden dar efecto extrapiramidal, generalmente a dosis muy, muy altas, ¿sí? Tienen la quetiapina, igual que la quetiapina más, bastante efecto sedante, con lo cual por ahí si el paciente tiene trastornos psiquiátricos conductuales con alteración del sueño nocturno, esto puede ser un beneficio, ¿sí? La sedación. Entonces lo indico a la noche. Y casi sin efecto anticolinérgico y casi sin efecto extrapiramidal, con lo cual para la población añosa se convierten en más seguros, digamos, ¿sí? Pero fíjense que la risperidona da marca de hipotensión, ya para controlarlo. Por ahí es un paciente ya hipertenso, viene con medicación antihipertensiva, bueno, controlar tal vez a inicio el antipsicótico y puedo descenderlo los antihipertensivos, no sea necesaria tanta cantidad de antihipertensivos. Y bueno, para terminar, ¿no parece? Está bueno en relación a las demencias. No sé si lo conocen o ya se las mostré. A sus años, doña Chila Montilla estaba en la frontera entre la tierra y el cielo, más cerca del arpa que de la guitarra, un poco en relación a los delirios, ¿no? El hijo Horacio lo sabía, pero se pegó un susto cuando la vio. Le giraban los ojos, tenía el corazón en un sofoco y las manos tembleques. Con el poco aire que le quedaba, doña Chila pudo musitar. ¡Me robaron! Cuando Horacio preguntó qué cosas le habían robado, ella recuperó al instante la visión, la respiración y el pulso. Y el habla, indignada, dijo: «Cosas, vos bien sabés que yo no tengo nada. ¿Qué se iban a llevar? Me iré con lo opuesto, cuando Dios me llame». Y puso los puntos sobre las IES. Cosas no. Los ladrones me robaron las ideas. Es muy bueno. Nada, un poco en relación a las demencias, el delirio, y me pareció que estaba bueno. Bueno, no sé si tienen alguna duda. No, profe, muy bueno. Muchas gracias. Muy clara la clase, profe. Bueno, me alegro. Hay muchísimo para hablar, pero bueno, la idea es que por ahí tengan